Los datos iniciales que se obtuvieron del sujeto antes de iniciar la sesión de trabajo son las siguientes. Sexo masculino, edad 38 años, tiene un peso de 79 kilogramos, la talla es de 172 centímetros, el IMC es de 27, lo que quiere decir que está en sobrepeso, la frecuencia cardíaca inicial fue de 98, la frecuencia cardíaca máxima es de 182. Al encontrarse en un 80% de la frecuencia cardíaca, llegó al umbral anaeróbico, es decir, de una frecuencia cardíaca de 140 y la temperatura es de 0. Las condiciones medioambientales en las que el sujeto trabajó son a una temperatura de 0 grados centígrados con una presión atmosférica de 987 milibares. Frente al consumo de oxígeno en reposo se encontró que tiene 0,421 litros. Cuando llega al umbral aeróbico tiene consumo de 0,822 litros y cuando llega al umbral anaeróbico tiene un consumo de 1,319 litros en su VO2 máximo con 2,517 litros. Los niveles de CO2 son en reposo 0,384 litros, en su umbral aeróbico 0,713 con una producción de CO2 máximo de 2,694 litros. Cuando llega al umbral anaeróbico tiene una producción de CO2 de 1,218 litros y también se encuentran los niveles de temperatura corporal y presión saturada con presión de agua. En reposo tiene 13,9 litros y cuando llega al umbral aeróbico tiene 21,8 litros. Llegado al umbral anaeróbico llega a 37,3 litros y cuando llega a un punto de compresión respiratoria es de 97,7 litros y alcanza el VO2 máximo en los niveles de presión de 92,7. En los niveles de temperatura y presión estándar en seco, en su VO2 son en reposo de 0,421 litros, llegando al umbral aeróbico en 0,822 litros, cuando llega al umbral anaeróbico es de 1,319 litros y alcanza el VO2 máximo en el STPD de VO2 en 2,517 litros y la temperatura y presión estándar en seco de CO2 son en reposo de 0,384 litros, llegando al umbral aeróbico de 0,713 litros y alcanza en el umbral anaeróbico un porcentaje de 1,218 litros, alcanzando su VO2 máximo en los niveles de CTPD de CO2 de 2,824 litros. El nombre de esta prueba es Triangle Protocol de 225 watts. La hora en que se empezó a realizar esta prueba fue a las 3:09 de la tarde. El tiempo de duración de esta prueba fue de 16 minutos con 5 segundos. La prueba era totalmente de resistencia y aumentaba progresivamente la carga a partir de los 2 minutos. El participante llegó a un total de 180 watts en un tiempo de 14 minutos, pero hasta el punto de que él empezó a sentir la fatiga central y periférica no le permitió seguir con la prueba, así que se le redujo la carga hasta 50 watts para poder recuperar y esto fue en el minuto 16.9 donde ya se terminó la prueba. Al iniciar la prueba podemos encontrar que el VO2 tiene un aumento constante igual que el VC2 hasta el punto en el cual el sujeto pasará el umbral anaeróbico, lo que quiere decir que el medio fue acidificado y se empieza a presentar el incremento del VCO2 más que el VO2. También evidenciamos que la frecuencia cardíaca tiene una decadencia de 125 en la cual había llegado hasta 60, que fue a la cual llegó la frecuencia cardíaca por una arritmia, una bradicardia. El sujeto llega a una frecuencia cardíaca de 140, es decir, al 80% de su frecuencia cardíaca máxima, y luego tuvo un descenso por la cual la frecuencia cardíaca llega a 95 y el aumento del VO2 y VCO2 siguen aumentando constantemente. Encontramos variables importantes en el estudio de caso como es el VO2 y el VCO2, es decir, el consumo de oxígeno y la producción de CO2. Al inicio de la prueba, el participante se encontraron que sus valores de producción de CO2 y su consumo de oxígeno eran iguales. A medida que se fue realizando la prueba y las cargas fueron aumentando, el consumo de oxígeno aumenta en relación a la producción de CO2. Cuando se llega al umbral anaeróbico, la producción de CO2 empieza a ser superior y el consumo de oxígeno empieza a ser inferior en relación a la producción de dióxido de carbono.
Cuando se llega al punto de compensación respiratorio, es donde el participante encuentra su VO2 máximo, pero asimismo la producción de dióxido de carbono es superior. Esto producto de la fatiga, lo cual produce acidificación del medio y produce una fatiga tanto periférica como central. El umbral aeróbico se puede hallar cuando el sujeto empieza a presentar incremento de su frecuencia cardíaca, consumo de oxígeno y expulsión de dióxido de carbono. En pocas palabras, es cuando el sujeto deja su estado de reposo y rompe con el punto de equilibrio de la homeostasis, es decir, dentro de esta prueba el sujeto llega al umbral aeróbico al minuto 3,20. En este punto donde el participante rompe con el metabolismo basal, donde su frecuencia cardíaca es de 120, su VO2 es de 0,8 y su expulsión de dióxido de carbono es de 0,7. Se puede evidenciar el umbral anaeróbico en el minuto 7:30, ya que en este punto se encuentra el 80% de su frecuencia cardíaca máxima, es decir, una frecuencia cardíaca de 140. A su vez, este empieza a mostrar variaciones en el volumen de gases en la producción del CO2. Empieza a ser superior al consumo del VO2. Al iniciar la prueba podemos encontrar que el VO2 tiene un aumento constante igual que el VC2 hasta el punto en el cual el sujeto pasará al umbral anaeróbico, lo que quiere decir que el medio fue acidificado y se empieza a presentar el incremento del VCO2 más que el VO2. También evidenciamos que la frecuencia cardíaca tiene una decadencia de 125 en la cual había llegado hasta 60, que fue a la cual llegó la frecuencia cardíaca por una arritmia, una bradicardia. El sujeto llega a una frecuencia cardíaca de 140, es decir, al 80% de su frecuencia cardíaca máxima, y luego tuvo un descenso por la cual la frecuencia cardíaca llega a 95 y el aumento del VO2 y VCO2 siguen aumentando constantemente. Punto de compensación respiratoria. Es el punto en el cual hay una gran producción de dióxido de carbono y este aumenta considerablemente en relación con el VO2. Es aquí donde se genera una hiperventilación o agotamiento producto de la fatiga. En el caso del participante, este llegó al PCR al monto de 13,40 con frecuencia cardíaca de 180 y su concentración del dióxido de carbono fue mayor que el VO2. En el minuto 14 podemos encontrar que el sujeto ya empieza a tener dos fatigas, la fatiga central y la fatiga periférica. La fatiga central se presenta por el aumento de la frecuencia cardíaca y el aumento del VO2. Y la fatiga periférica se presenta porque los niveles de lactato se incrementan y así los músculos ya no pueden soportarle la carga. A partir de ahí, pues el trabajo se disminuyó a 50 watts, la cual la frecuencia cardíaca, el VO2 y el VCO2 empezaron a disminuir y el usuario empezó a tener una vuelta a la calma moderada. En el diagnóstico se puede concluir que el sujeto presenta una arritmia cardíaca, específicamente presenta una bradicardia. ¿La bradicardia qué es? Es el bloqueo del nodo sinusal que envía los impulsos eléctricos para que el corazón mantenga la frecuencia cardíaca. También podemos evidenciar que el sujeto no presenta una buena condición física y que el consumo de oxígeno por kilogramo es muy bajo. En la gráfica se puede evidenciar que el paciente presenta una arritmia cardíaca, específicamente una bradicardia, ya que en la gráfica podemos ver que la frecuencia cardíaca tiene ciertos periodos en descensos y después vuelve a su frecuencia cardíaca normal.